Perfecto. Muy bien, comenzamos. ¿Qué es la mayordomía? Y yo tengo algunos comentarios bíblicos y también tengo algunos conceptos. La mayordomía es la traducción de oikonomía, ¿no? En el Nuevo Testamento, esta palabra griega es un compuesto de dos palabras. Una palabra es el oikos, que significa casa, y la otra es el nomos, que significa ley. Lo que quiere decir, por lo tanto, se refiere a la administración de una casa o de los asuntos del hogar. A la administración de una casa o a los asuntos del hogar. Entonces, por medio de esto, Jesús, por ejemplo, descubrimos cómo es que Dios el Padre y aprendemos de su actitud benevolente hacia la humanidad y cómo es que el Señor nos enseña la buena administración, ¿sí?, de los recursos. Cuando hablamos de recursos, cuando hablamos de cosas, por ejemplo, dentro de la casa, no hablamos solo de finanzas, hablamos de un conjunto de cosas, ¿no? Entonces, vemos que el propósito del Señor salvarnos no solamente se quedaba en el hecho de que ahora ya tenemos la salvación, vivimos felices, sino que ahora el Señor nos está dejando un encargo. Este aspecto de la mayordomía no solo surge a través de la obra redentora de Jesús, la cual nos lleva a vivir conforme a principios del reino, sino también se establece desde el Génesis, ¿no? Entonces, mayordomía es un claro reconocimiento que la humanidad, sí, es la criatura más bendecida por la bondad de Dios, tanto en la creación como en la redención. Resalten o de repente apunten estas palabras, ¿no? En la creación y en la redención. Entonces, ¿qué significa? Que desde el comienzo el hombre recibió dominio sobre toda la creación de Dios. Desde el comienzo, es lo que les decía, desde el tiempo de Adán. Entonces, esto básicamente como un don y como una tarea, no como un don y una tarea. Ustedes saben que no es que hay un animal rigiendo por encima del hombre o de repente ahí gobernando, administrando la tribu de los leones. O sea, no pasa eso, sino es que el hombre tiene esta tarea, el ser humano tiene esto. Entonces, tanto es una responsabilidad, es una tarea, pero también es un don, porque esto es algo que tenemos nosotros como capacidad. Entonces, al hombre se le ha dado un alto nivel de libertad, pero sin una dirección adecuada, sin la ley, sin los principios, sin los estatutos, sencillamente sería un desorden, ¿ok? Entonces, la buena administración en la vida del creyente se rige a través de principios. Por eso, debido a esto, hay responsabilidad a través de la libertad que encontramos en Cristo, ¿no? Entonces, por eso es que la palabra mayordomía se traduce a oikonomía. ¿Qué significa? Es una palabra compuesta de dos términos griegos, oikos y el nomos, ¿no? Oikos, que significa casa, y nomos, ley. Entonces, ¿qué representa esto? Básicamente se refiere a la administración de una casa o a los asuntos del hogar. Entonces, ¿qué tipo de administración? A través de principios, a través ciertamente de estatutos, ¿no? Que nos dan una claridad de cómo debemos hacer las cosas. Ahora, la vida del creyente consiste precisamente eso, ¿no? Hay un orden para todo, hay un tiempo para todo. Solo que llega un punto en el que nosotros hemos entrado en un grado de perversión, en un grado de desorden, en un grado de desobediencia. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Lo que trajo el pecado como consecuencia no solo es la pérdida de la salvación, sino la rebeldía del hombre para con sus responsabilidades. Entonces llega un punto en el que el hombre quiere ser autónomo de todas las cosas que posee. Se cree dueño del tiempo, se cree dueño de muchas cosas. Entonces, a partir de allí uno comienza a trabajar desde una perspectiva egoísta, pensando que es dueño de lo que está consiguiendo. Vamos a hablar de esto más adelante, ¿ok? Entonces, mayordomía es un claro reconocimiento que la humanidad, vuelvo a decir, es la criatura más bendecida, porque el Señor nos ha dado estos principios, ¿ok? Entonces, ok, con esa base, ahora podemos entrar de lleno a la lección, ya entendiendo las trascendencias originarias de la palabra y a dónde queremos apuntar la lección. Entonces, tal vez
te sorprendas si te dijera que nosotros no poseemos nada. Ciertamente esto es parte de la vida, pero claro, vivimos como que somos dueños de todo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de venimos a este mundo sin nada y nos vamos sin nada también. Entonces nos hemos educado diciendo, esta es mi casa, por ejemplo, ¿no? Este es mi dinero, este es mi familia, este es mi trabajo, este es mi tiempo, estos son mis talentos, etcétera. Entonces, pero nos damos cuenta de que todo eso sencillamente es algo que el Señor nos ha asignado, nos ha permitido tener y desarrollar con propósitos claros de todas maneras. Entonces, todo lo que cualquiera posee en esta vida es nada más una parte de la mayordomía que Dios nos ha dejado, ¿sí? Entonces, Dios es dueño de todo. Recuerda, la vida es así, venimos sin nada y nos vamos sin nada. En la tumba ciertamente nos pueden poner un buen terno, el mejor de nuestras joyas y enterrarnos con eso, pero de nada sirve porque nada de eso nos llevamos. ¿Sí? La esencia del hombre, la esencia del ser humano está en ¿qué? En el alma, ¿no? En su alma, porque el cuerpo externo, esto también es algo que el Señor nos ha asignado temporalmente para administrarlo. Ahí bien tú eres responsable de qué haces con tu cuerpo, ¿sí? Lo que se haga con ello, el límite lo pones tú, ¿sí? Lo que permites o lo que no permites. Entonces, cuando hablamos de lo que nosotros poseemos, hablamos desde un punto de una vista puramente terrenal, ¿no? Hay cosas que hablamos, decimos son míos, es totalmente terrenal. Entonces, para ello vamos a tocar varios versículos que demuestran que Dios es dueño de todo, ¿ok? Se parte de allí para hablar de la mayordomía. ¿Quién es el dueño? Entonces, el mayordomo no necesariamente es el dueño, sino es el que administra, el que gestiona, el que hace producir, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un buen mayordomo. Pero no necesariamente es dueño, ¿ok? Entonces, pero si hay un dueño, hay alguien a quien vamos a rendir cuentas. Por eso es que la mayordomía implica rendición de cuentas, rendición de cuentas de lo que Dios nos ha dado, la familia, la salud, el cuerpo, la inteligencia, las fuerzas, etcétera, etcétera. Rendimos cuenta, ¿ok? Entonces, vayamos y quiero pedirles a los que están ahí en clases, ahora sí, igual Gaby me ayudas con el tema de las notas y de los puntos acumulados al final, ¿ok? Salmos 24:1, ¿sí? Nehemías 9:6. Job 41:11, Salmos 59, Ezequiel 18:4, Ageo 2:8 y Mateo 6:13. Comenzamos con Salmos 24:1, de ahí Nehemías 9:6. ¿Quién tiene? Ya la tengo, pastor. Ok, Salmos 24:1. La voy a leer así dice. Del Señor es el mundo entero, con todo lo que en él hay, con todo lo que en él vive. Ok, amén. Entonces, este es un versículo clave que indica precisamente eso, ¿no? Que es del Señor, ¿no? Del Señor es todo lo que en este mundo hay. Qué interesante, no hay mucho que interpretar allí. Es tan claro como el agua, ¿no? Nehemías 9:6, ¿quién lo tiene? Amén, pastor. Ok, Ever. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Wow. Aquí no solamente habla, por ejemplo, de que Él es dueño, sino creador de todo lo que hay, ¿no? Interesante. Job 41:11, atentos. Y de ahí Salmo 59, por favor, ¿ya? Job 41:11, ¿quién lo tiene? Ya lo tengo, pastor. Léelo, porfa. ¿Quién que se le enfrente saldrá sano y salvo? Nadie en todo el mundo. Ya, ¿qué más? ¿Solo eso dice? Sí, 41:11, pastor. Todo lo que hay debajo del cielo es mío, termina diciendo, ¿verdad? Job 41:11 dice, ¿quién me ha dado a mí, quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Ya.
También este versículo, por ejemplo, afirma de que todo lo que hay debajo del cielo, ¿de quién es? De Dios. Salmo 59. Yo, pastor, Léelo. por favor. Dice 50. No te voy a pedir movillos de tu grano, ni machos cabríos de tus corrales. Sigue leyendo hasta el 12, porfa. Del 12 ya. Ya que soy el dueño de todos los animales del bosque y del grano y del granero que está en 1000 montes. Yo conozco a todas las aves que habitan las montañas y son míos todos los animales que se mueven en el campo. Si tuvieres hambre, no te diría, porque soy dueño del mundo y de todo lo que hay en él. Genial. Otra vez, un versículo más que afirma que Dios es dueño de todo lo que hay, ¿no? Ezequiel 18:4. Amén, pastor, yo lo tengo. Léelo, porfa. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Wow. Ahora, no solamente está hablando de cosas terrenales, incluso aquí se menciona de el alma, ¿no? Todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Wow. Ok, y creo que vamos con el último versículo, ahí, no, Ageo 2:8. Y alguien busca Mateo 6:13, ¿ok? Ageo 2:8, vamos. Pastor, yo lo tengo. Léelo, porfa. Mía es la plata, mío es el oro, dice. Ajá. Así de sencillo, ¿no? Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. Y Mateo 6:13. Amén, pastor. Ok, léelo, porfa. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ok, y hasta ahí un punto en el que el dueño Dios es dueño no solamente de lo que tenemos o poseemos o de lo que somos, que viene a ser la parte del alma, sino también de lo que damos o hacemos. En este caso, darle gloria y honra. Él se merece, Él es dueño de todo eso. Amén. Entonces, todo esto nos implica o básicamente nos da una claridad bíblica y fundamentada con respecto a que Dios es el dueño de todo. Y si en un momento te sentías dueño de eso, recuerda, somos administradores, más no dueños de aquello que el Señor nos ha encargado. Entonces, ahora hablando de administración, entonces la responsabilidad del hombre en el mundo que Dios nos ha encomendado. Por ejemplo, en el Génesis capítulo 1, verso 26, dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? O conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias del campo. Ahora, o en las bestias de la tierra, dice, ¿no? Y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Lo que en otra versión dice, hagámoslo como nosotros, ellos reinarán sobre los peces del mar. Ahora, este término reinar, muchos piensan que es solo poderío. No, al margen de poderío, que es la capacidad delegada, también es la capacidad para nosotros hacer producir, ¿no? Algo que el Señor nos ha encomendado. Entonces, el Señor nos ha dado su comisión a partir de la creación. Vea esto, nos ha encomendado algo, ¿no? Le dice, nos ha hecho semejantes a Él. ¿Para qué? Para señorear, ¿no? Dios creó, el verso 27 dice así, Dios creó al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿no? Y señorear en los peces del mar, etcétera. Entonces nos da una labor. El verso 28 es tan claro la asignación que el Señor nos da. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Esa es una asignación de mayordomía.
¿Ok? Entonces, el Señor no nos ha dado para deplorar, para acabar, para terminar con aquello que se nos ha encomendado. Entonces, una buena labor de un buen mayordomo es cuidar la creación. Entonces, este principio de que si vas a talar un árbol, planta uno, hasta podríamos decir que es tan bíblico porque nos está llamando el Señor a cuidar de la creación, a multiplicarla, a hacerla, a vivificarla. Es importante esto que nosotros lo entendamos como mayordomos del Señor. Ahora, la amonestación de ser buen administrador, por ejemplo, está en Lucas 16:9, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, del talento, etcétera, de los dones. Ahora, aquí el Señor nos está haciendo un llamado a ser buenos administradores. Y un buen administrador es aquel que hace fructificar lo que Dios le encarga. Entonces, Dios nos dio todo. ¿Ok? Entonces el concepto cristiano de lo que es nuestra vida, de lo que es nuestro, comienza a cambiar. Ya no es mío. Entonces, por ejemplo, vamos a ver con respecto a este concepto de lo que es mío a través de Hechos 4:32. Hechos 4:32, por ejemplo, dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aquí estamos hablando de la iglesia primitiva, los primeros creyentes. Mira, ya estamos pasando esta etapa. Los primeros creyentes, la iglesia del comienzo, ellos decían esto, ¿no? Consideraban que sus posesiones no eran propias. Entonces, habían entendido que ellos tenían la bendición de ser mayordomos, de ser buenos administradores. ¿Y cómo lo administraban ellos? Dice que compartían lo que tenían. Wow. Entonces, uno por allí entiende que a partir de esta actitud, uno puede desarrollar un corazón conforme al corazón del Señor, no un corazón egoísta. En cambio, el latino, el peruano, es totalmente lo contrario que hacemos nosotros, ¿verdad? Si hay una cola para que den algo, a pesar de que tú lo tengas, de todas maneras haces la cola porque igual están regalando y hay que aprovechar, ¿no? Entonces, no pensamos en el que necesita necesariamente. Y comenzamos a hacernos tan propio. Y cuando alguien nos hurta algo o cuando alguien toma de lo nuestro, nos sentimos tan mal, tan vacíos, pero no entendemos de que de repente aquí está el principio de que nada es nuestro, ¿no? Y aquí los cristianos aplicaban este principio en su vida. ¿Y cómo lo hacían? Como ellos entendían que eran administradores compartiendo. Cada vez que tú no das, te sientes dueño. Y mientras más dueño te sientes, más orgullo, más independencia y más dureza de corazón podríamos desarrollar. Y llega un punto en la vida en el que no involucramos, por ejemplo, a servicio con nuestras finanzas. Voy a servir, puedes dar tiempo, pero a veces no involucras, por ejemplo, un apoyo, un aporte. No, métanse con cualquier área de mi vida, pero no con mis bolsillos, por ejemplo. ¿No? Entonces, aquí es donde el desafío de ser buenos administradores, buenos mayordomos comienza, porque es allí donde Lucas dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, ya comenzamos a hacer, por ejemplo, tesoros de cosas materiales, ¿no? Ya no tanto del principio de soy administrador, sino ahora del principio soy dueño. Entonces ya nuestro corazón está enfocado en cosas externas, materiales, temporales, etcétera. Entonces, un ejemplo de mala administración está en Lucas 12 al 16 al 21, ¿no? Lucas capítulo 12. Perdón. Por ejemplo, esta dice, se refiere a una parábola diciendo la heredad de un hombre rico que había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, o sea, más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que lo que haces para sí tesoro no es rico para con Dios. Entonces, ahí viene este aspecto
de una mala administración. Pensar que amontonar, de hacer tuyo, cuando el Señor nos ha llamado a hacerlo producir, ¿no? Entonces, no estamos hablando nada con respecto al principio del ahorro, por si acaso, que es muy distinto. Hay ahorro para un fin, siempre hemos dicho esto. Pueden revisar las lecciones y las enseñanzas de los primeros meses de este año. Entonces, aún el ofrendar termina siendo la prueba de que realmente somos generosos como la iglesia primitiva, o que realmente somos buenos administradores con aquello que el Señor nos ha dado. Ellos recibían recompensa al compartir con otros de lo que tenían. Humanamente dice uno, no, porque están dando de corazón, de cariño, pero la recompensa era que la necesidad en común era menos, porque siempre que había alguien que necesitaba, había quienes podían, entonces daban. Y Dios bendecía al dador alegre, ¿no? Importante esto. Así es que Dios es el único dueño y verdadero de todo. Tres razones por las que el hombre no puede poseer nada. Número uno, el hombre no puede, porque no puede crear nada. O sea, si te das cuenta, lo que nosotros hacemos en verdad es, ¿cómo llamar esto? Es transformar lo que ya existe, ¿no? Esta es la verdad que establece que el hombre no puede poseer nada, o sea, no es dueño de algo como tal, ¿no? Cuando tú te vas y falleces, ¿qué te llevas? Dime, ¿qué te llevas? Nada, literalmente nada. Entonces, la creación o los inventos del hombre, cohetes, rascacielos, medicamentos, etcétera, no son nada más que la aplicación, la adaptación o las combinaciones o la transformación de aquello que ya existe, de aquello que Dios ya ha creado, lo que comúnmente a veces le llamamos como la materia prima, ¿no? Entonces, crear es hacer que empiece a existir algo. Claro, muchas veces el ser humano ha querido jugar con ser Dios, tratando de crear muchas cosas, pero si te das cuenta, aún todo eso no lo hace de la nada, sino lo hace de lo que ya existe, ¿no? Por eso Apocalipsis 4:11 dice, Señor, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, por su voluntad. Entonces, si algo en esta tierra existe, y cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de que Él inspira sabiduría en las personas. Él inspira a conocimiento en las personas y se crean las cosas. Entonces, una razón por el que porque Dios es el único y verdadero dueño y el hombre no puede considerarse dueño de esto es porque el hombre no puede crear nada. Número dos, el hombre no tiene control absolutamente de nada. Miren, si a veces ni de lo más pequeño que es nuestra lengua tenemos control, ni de nuestras emociones que están dentro de ti, está tu mente y todo lo demás, a veces tenemos control, mucho menos con respecto a muchas cosas que están allí alrededor nuestro. Entonces, veamos que son los títulos y los demás documentos que el hombre tiene para probar, por ejemplo, que es dueño de algo. Tú puedes decir, pastor, yo tengo mi casa propia. ¿Y cómo pruebas eso? Yo tengo mi título. Qué genial. Entonces, en un instante Dios puede reducir a cenizas y escombros las mansiones y todo aquello que podamos poseer. Yo me acuerdo muy bien, tenía amigos allá en Ica, en Pisco, y que en un tiempo se creían tan magnates, tan logrados, y hace un tiempo, unos años atrás, pasó un terremoto, literalmente todo quedó en escombros. Y muchos decían lo que yo poseía, lo que era mío, literalmente lo habían perdido. Entonces yo les decía, ¿sabes qué? Eso no era tuyo, es algo que Dios te ha dado a administrar. Ahora, de repente te va a dar otra cosa de otra manera, en otro tiempo, de otra forma, mayor sea la bendición. Yo no sé, pero tu corazón tiene que estar siempre enfocado en el Señor. Entonces, en tiempos de guerra, inclusive, todas las propiedades terminan siendo nada. Mira el Oriente, mira los países que están en guerras. ¿Tú crees que esos lugares realmente estén siendo valorizados, etcétera? Puede ser usado incluso hasta por el gobierno para las guerras. Literalmente, en tiempos de guerra, tu casa no es tu casa, es casa del gobierno, porque van a venir militares, etcétera. Entonces, uno dice, ¿qué realmente es mío? ¿Ok? Entonces, ya que no podemos controlar por completo nuestras posesiones, queda claro que nosotros no somos verdaderamente los dueños de las mismas. Incluso leyes peruanas que dicen que hasta un determinado punto del suelo tenemos, somos dueños, hablando en cuestión de documentos, pero de un punto para abajo, literalmente ya no somos dueños, sino sigue siendo el Estado dueño de esto.
o para los aires y cada permiso, etcétera. Entonces uno dice, ¿de qué realmente soy dueño? ¿De tu pequeño espacio que estás allí? No. Entonces, por eso es que Job sabía esto y él sabía y él decía esto: Jehová dio y Jehová quitó. Él sabía que lo que tengo en esta vida es así. Y estamos hablando de un hombre tan próspero como Job, que tenía empresas, familias, muchas, cientos de siervos trabajando para él. Él poseía demasiado y un día se redujo en nada todo eso. Entonces, por eso Job en su frase épica dice: Jehová dio y Jehová quitó. Entonces, el que posee puede demostrar por medio de su control. Y yo pregunto, ¿controlamos eso? Muchas veces no. Entonces, ¿qué si hacemos? Las administramos, ¿no? Entonces, Dios ya lo posee todo. Si tú tienes una escritura segura, ponemos otra vez el ejemplo del terreno. Imaginemos que tú compras un terreno y te dan la escritura, la cual registra de repente en un municipio, etcétera, ¿no? Lo que normalmente se hace. Entonces, ahora el gobierno de tu país, el gobierno de nuestra ciudad, va a reconocer que tú eres el dueño legítimo porque hay un papel que lo sustenta. Entonces, esta es una escritura segura. De repente sí para muchos, de repente no. ¿Cuál es la verdad? No es segura. ¿Por qué? Por ejemplo, supongamos que hay un proyecto para hacer una carretera desde un pueblo al otro, ¿no? Y justo tu propiedad queda en el lugar donde esta carretera tiene que pasar. ¿Qué van a hacer? Tú vas a presentar tus escrituras amenazando al gobierno y todo lo demás. Simplemente esto no va a impedir que esta carretera pase por tu propiedad. Y esto me ha tocado vivir con amigos allá en Lima cuando se tenía que hacer una pista por donde pasaba un río y literalmente han tenido que vender o hacer algo o negociar porque por más de que había una escritura y todo lo demás, el gobierno terminaba controlando todo esto. Entonces, tú puede que tengas una escritura, pero no necesariamente es segura para que tú puedas decir es mío desde ahora hasta mi muerte, ¿no? Entonces, esto nos da otra claridad también de que las cosas materiales son tan efímeras, tan pasajeras, que un día puedes sentirte tan seguro de tener algo y al día siguiente no. Lo mismo se menciona en el Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, ya sabes, Dios lo posee todo, Él lo creó todo. Este es el primer fundamento entonces para que nosotros entendamos y aprendamos sobre la mayordomía, ¿ok? Dios, el dueño de todo. Ahora, ¿por qué a veces el hombre piensa que es dueño? Por algunas razones, como por ejemplo, decíamos en el Génesis, ¿no? El enemigo trajo una distorsión sobre el sentido de propiedad. No porque lo administres, eres el dueño. Pero ¿qué pasa? Llega un punto en el que uno puede sentirse tan administrador. Por ejemplo, yo creo que esto lo sufren normalmente los gerentes, ¿no? Porque los gerentes administran, guían, orientan todas las cosas como que fuesen dueños, pero al final no son dueños. El dueño puede estar en Cancún, de viaje, lo que tú quieras, pero hay alguien trabajando allí. Entonces la gente va a decir, yo me saco la mugre trabajando, haciendo que esta empresa crezca. Sí, para eso te contraté. Para eso te contraté, ¿no? O el administrador muchas veces, ¿no? Y de repente tú haces y llevas que crezca justo. Sí, para eso te contraté, para eso te pago, ¿no? Ahora, esto es lo que a veces puede distorsionarse cuando no entendemos nuestra posición de administradores, de mayordomos. Puede gestarse el orgullo en el corazón nuestro. Y cuando se geste el orgullo o nos envanecemos, entonces, por ejemplo, por las riquezas, por tu familia, los talentos, entonces abusamos de todas estas cosas para promover tus propios intereses. Primera de Corintios 4:7 dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, no fuiste creador de algo, recibiste algo para administrarlo. Entonces, cuidado con el orgullo, con pensar que porque lo estás administrando, ya nos creamos dueños, ¿no? Esto puede crearnos un síndrome de Lucifer, ¿no? Creer que también puedo, o sea,
lo que alguien diría, ubícate, oye, o sea, hay un lugar nuestro y nosotros somos administradores en este mundo. ¿Ok? De repente puede que te choque porque tú digas, no me gusta ser administrador, no me gusta ser mayordomo, yo quiero ser dueño. Y la verdad, o sea, ¿dueño de qué? Por más que quieras, ya, siéntete dueño. Entonces, administralo como que fueses, pero recuerda que somos mayordomos, muy diferente, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, por qué el hombre piensa o se siente dueño es porque desde el Génesis vemos que que Adán rechazó el cargo de mayordomo que Dios le había encargado, por a veces enfocarse en uno mismo. Esto pasó, ¿no? Dios le había encargado a toda la persona que sea mayordomo fiel de su creación. Esto es lo que vemos en el Génesis, lo que leímos al principio. Dios le dijo a Adán y a Eva, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoreadla, etcétera. Y este debe de ser el deber nuestro, cuidar las cosas que Dios nos ha encargado. No solamente para Adán y Eva fue este encargo, sino para todos nosotros. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender que muchas veces, en vez de tratar de administrarlo, de hacerlo producir, de sojuzgar, de fructificar, de multiplicarlo, solo nos creemos incluso hasta malos dueños porque queremos solo consumir. Yo me acuerdo que alguna vez estaba trabajando con una cooperativa aquí en el Cusco y tenía sus personales, ¿no? Los personales que creaban, pues, hacían los contratos, los analistas y todo lo demás. Entonces, uno de los familiares del dueño de esta empresa me dice, yo no sé qué hacer porque el dueño o el que ha iniciado la cooperativa termina cogiendo dinero de la caja, ¿no? Es como que lo que ingresa es como que fuese su billetera, ¿no? Entonces llega un punto en el que tenemos que movernos tanto porque a veces uno dice, ¿dónde se va el dinero? Y cuando la contadora de aquí de la cooperativa, cuando veían las finanzas, decían miles y miles, tantos gastados en esto, tantos gastados en aquello. Entonces yo le decía, pero aquí el dueño no tiene un sueldo porque se le debe de establecer un sueldo. No, o sea, no se ha establecido un sueldo porque dice yo soy dueño y porque soy dueño yo me lo gasto. Mala forma de administrar, ¿no? Y si alguien tiene negocio y está haciendo eso, créeme, vas a llegar a la quiebra como esta cooperativa llegó a la quiebra. ¿Por qué? Porque gastaba el dinero de la empresa, ¿no? Entonces, este es un mal administrador. Lo mismo nos puede pasar en los asuntos del Señor. Nos ha dado cosas a administrar, pero lo derrochamos, ¿no? Y hacemos una mala administración. Entonces, por eso es que Jesús contó la historia en Lucas 12, 16 al 21, donde se habla de los talentos y todo lo demás. Entonces, Jesús enseña algunos puntos importantes sobre la mayordomía. Por ejemplo, en sus manuales tienen esto, ¿no? El que se menciona en Lucas. El texto bíblico dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Dios nos dice, aunque tú no lo mereces, yo te he bendecido, ¿no? Y el hombre carnal dice, qué buen trabajador soy, ¿no? Entonces se comienza a engalardonar solo. Esto despierta el orgullo, ¿no? Ahora el texto bíblico dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Se acuerdan de alguien que dijo esto? Entonces Dios nos dice, comparte tus frutos con los necesitados. No nos está llamando, por ejemplo, al aspecto del servir. Entonces, el hombre carnal dice, ¿cómo puedo sacar mayor provecho de esto? ¿No? Entonces ahí vamos a ver una comparación entre lo que dice la palabra, lo que Dios nos dice que hagamos y lo que el hombre carnal hace muchas veces. Un tercer ejemplo, dice la palabra, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Se acuerdan de lo que acabamos de leer? Entonces, Dios dice, no olvides que yo soy dueño y no robes mis cosas. El hombre carnal dice, estas cosas son mías, fruto de mi trabajo, de mi manejo, ¿no? Y uno se puede aferrar mucho a esto. Hace un pequeño tiempo me comentaron de una persona que falleció
no tenía hijos, no tenía pareja, trabajaba para el Estado, ganaba sus 7,000 mensual por muchos años, aparte asesora de algunas empresas y relativamente murió casi joven. Entonces, mi amigo me dice, ¿sabes qué? Murió la tía. Yo digo, ¿y? No, es que es la tía. ¿Cómo así? Es que es la tía que tiene mucha herencia. Y como no tiene hijos, como no tiene pareja ni nada, la herencia va a quedar sobre todos sus sobrinos. ¿Cuántos sobrinos son? Somos 8. Entonces, nunca tuvieron cariño, acercamiento, ni se preocuparon por la tía, nada, porque la tía vivía en su mundo y todo lo demás. La tía se llegó a algo, nada. Y básicamente hay una cuestión legal y todo lo demás. Mi amigo creo que recibió una herencia interesante allí, aparte de posesiones, casas que tenía y todo lo demás. Pero uno dice, vives tanto y mucho de lo que adquirimos o amontonamos termina quedándose en nada, ¿no? Entonces, tenemos que desarrollar algunas características en la vida de un buen mayordomo. Por ejemplo, ¿qué características? Una, la generosidad. Un buen mayordomo es aquel que ha aprendido a ser generoso. Solo la generosidad nos enseña a vivir no apropiándonos de las cosas y poseyéndolas y diciendo son mías, ¿no? Entonces, al contrario, nos permite tener siempre, nos permite tener un carácter para recibir y también para dar, ¿no? Y nos convertimos de esta forma en un canal de bendición. Dice Hechos 4:32, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¿De quién está hablando allí? De la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, esta es la actitud de cada persona que realmente se ha rendido por completo a nuestro Señor Jesucristo. Y es por esa actitud que cuando hay una necesidad dentro o fuera del grupo, de la hermandad, ¿no? Lo que pasaba en la iglesia primitiva, dice que los cristianos buscaban cómo ayudar, buscaban las maneras de ayudar a otras personas. Generosidad es parte importante de un buen mayordomo. Otra parte importante u otra característica importante de un buen mayordomo es la sumisión al Señor o al señorío de Cristo en este caso, ¿no? El cristiano, por ejemplo, se rinde incondicionalmente a Jesucristo. Y si alguno profesa, por ejemplo, ser cristiano y demuestra lo contrario a poder ser generoso, todo lo demás, sencillamente su vida no está reflejando lo que cree, ¿no? Cuando alguien verdaderamente se convierte en cristiano, Cristo es el rey de su vida y Cristo manda sobre su vida y Cristo es el Señor de su vida. Esta es una persona a que se ha convertido en un mayordomo humilde, fiel en todas las áreas de su vida. A veces somos humildes y fieles en determinadas áreas, ¿no? Cuando de repente te piden que hagas algo y todo lo demás. Pero cuando se trata de involucrar finanzas, el corazoncito se cierra, se endurece y todo lo demás. Por eso, con lo único que el Señor dice que no pueden servir a dos señores y se refiere a las finanzas o a las riquezas, es con eso, ¿no? Porque esto realmente puede corromper a la persona, al creyente, a la humanidad y todo lo demás, ¿no? Entonces, y otro punto sería una característica de un buen mayordomo es los valores santificados. Por ejemplo, el hombre valora las personas de acuerdo a lo que puede ver con sus propios ojos. Para ti, por ejemplo, puede ser alguien más importante que otro. Entonces, al hombre que ve que tiene mucho dinero, normalmente, hablamos en el mundo y todo lo demás, pareciese que se le respeta más. ¿Por qué? Porque ha logrado, ha trabajado, etcétera, ¿no? Entonces, al hombre pobre, por ejemplo, o que no ha desarrollado mucho, ¿qué le tenemos? Lástima, o a veces se le menosprecia, se le desprecia. Pero Dios, por ejemplo, no valora así a las personas, no valora por las posesiones, no valora por estas cuestiones. Al contrario, la percepción es que de lo vil, de lo menospreciado, Dios levanta. Es decir, la ecuación del valor santificado es muy diferente a cómo nosotros podemos definir, ¿no? Entonces, ¿quién es influyente? Y a veces la iglesia ha cometido este error muchas veces que le da más lugar a los hermanos que más aportan, que al que aporta poquito, pero lo hace con un corazón más grande. ¿Se acuerdan de la dádiva de las
de la mujer viuda, ¿no? Entonces, esto lo dijo Dios justo antes de tomar a un muchacho pobre y humilde para hacerlo rey. ¿Qué dijo? Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre no mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, a esto se le llama el valor santificado, que es una característica de un buen mayordomo. Nosotros no valoramos a las personas por su contexto material, sino por el corazón. ¿Ok? Ahora, otro aspecto importante de un buen mayordomo es la alabanza y la acción de gracias. Ok, aquí marque atención. Dice la Biblia que entren por sus puertas con acción de gracias y con sus atrios con alabanza. Dios nos manda muchas veces que debemos de alabarlo y darle las gracias. Entonces, el primer paso para meternos en la incredulidad y en la perversión que se describe en Romanos 1 es la ingratitud y la falta de alabanza. Por ejemplo, alguien busque Romanos 1:21, otra persona busque Primera de Tesalonicenses 5:18 y otra persona busque Efesios 5:20. ¿Ya? ¿Quién encuentra Romanos 1:21? Bien, a ver si lo tienen, lo pueden ver. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Wow. Ojo, habiendo conocido a Dios, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo un corazón se puede llegar a la perversión y a la incredulidad. Habiendo conocido a Dios, no le glorificamos, no lo honramos como a Dios. O sea, y esto realmente hazte una pregunta. Tú conoces a Dios ya y estás honrándolo como realmente se lo tiene que honrar. Entonces, así que no es de maravillarnos si Dios nos exhorta a darle gracias. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:18? Léelo, porfa. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Wow. Entonces, al Señor no se le agradece solo porque me sacó de un milagro o me bendijo mucho, sino también al Señor se le agradece por las situaciones incómodas que nos toca pasar, porque se refiere en todo. Pero a veces en las situaciones complicadas le reclamamos, ¿por qué Dios me has abandonado? ¿Y hasta cuándo? Hey, no está siendo buen mayordomo. Un buen mayordomo alaba y tiene acción de gracias. Efesios 5:20, ¿qué dice? Amén, pastor. Yo, Léelo, pastor. porfa. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Hijo Jesús. Perdón, bastante mi, tengo una alarma. Otra vez. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, genial, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, dice que demos gracias a Dios en todo. A veces la expresión de gracias por lo que estás haciendo por mí en palabras es una forma, ¿no? Que es la parte del afecto, la parte de lo que expresamos. Pero también a Dios se le da gracias a través de bienes, a través de ser fiel con aquello que nos está dando, por ejemplo, ¿no? El Señor. Y se le agradece a través de la honra, ¿no? De aquello que tú y yo podamos, por ejemplo, vivir dignamente, como es el llamado al ministerio del Señor. Entonces, si tú vives como es digno de ese llamado, estás también agradeciendo, ¿no? A veces nosotros agradecemos a las personas, gracias por lo que estás haciendo por mí. ¿Qué tal si un día, y estoy hablando aquí a discípulos que ya estamos creciendo en la palabra, qué tal si un día le llevas un yogur, por lo menos le dices, oye, gracias de verdad, ¿no? ¿Por qué haces esto por mí? ¿No? O, por ejemplo, inclusive al guachimán que a veces ni siquiera, yo sé que le pagas un sueldo y que está dando ahí silbatazos toda la noche y un día le dices, oye, gracias por tu servicio.
Sí, yo sé que le pagan, es su trabajo, pero también es un trabajo de esfuerzo. Entonces, ¿qué tal si somos agradecidos? Entonces, aprender así a dar gracias, no solamente decirle gracias en palabras, sino ver las muchas formas de cómo podemos agradecer por lo que alguien puede hacer como servicio, ¿no? Entonces, y seguimos aprendiendo. Hablamos hasta este punto sobre algunas características. Ahora hablemos sobre algunos principios sencillos de la mayordomía. Una de ellas, por ejemplo, es el principio de la propiedad. Escucha bien esto. Dios como el creador y propietario de todo, porque ya leímos eso, ¿sí? Nosotros como administradores, Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Principio de propiedad. Nos ha dado el poder, es decir, te ha capacitado para hacer producir las cosas que te ha encomendado. Entonces, si no está produciendo es porque tienes que hacerte la pregunta, ¿qué está faltando o qué estoy haciendo mal? ¿No? El otro es el principio de responsabilidad. En realidad, nada nos pertenece por lo que nosotros o por lo que somos responsables de cómo tratamos lo que se nos ha confiado. ¿Cómo tratas lo que se te ha confiado? ¿Cómo trabajas, cuidas aquello que se te ha confiado? Ese es el principio de la responsabilidad. Entonces, primero, el principio de la propiedad no es mío, es de Dios. Genial. El principio de la responsabilidad se me ha encargado. ¿Ok? Se me ha encargado. Y el principio de la rendición de cuentas. Esto no nos gusta. Entonces, la parábola de los talentos nos enseña cómo el Dios del universo nos ha de pedir cuentas de todo lo que estamos haciendo. Este es otro principio. Estamos en el tercer principio. Y 4 es el principio de la recompensa. Si has sido fiel, has edificado con el fin de la edificación del reino de Dios y su gloria de su nombre, el anhelo de los hijos de Dios debe de ser escucharlo a él. Esta palabra, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La recompensa de lo mucho te pondré. Es algo que deberíamos de anhelar, pero como consecuencia a 3 principios anteriores. Para llegar al principio de la recompensa, tienes que aprender a rendir cuentas. Y para rendir cuentas, tienes que ser responsable de algo. Y para ser responsable de algo, tienes que conocer al Señor que te haga responsable de algo. Y lo cierto es de que ya el Señor nos ha hecho responsable de cosas en esta vida, ¿no? De todo. Y de todo tenemos que ser responsables y aprender a rendir cuentas y verás cómo el Señor te recompensa. Entonces, tu responsabilidad como mayordomo de Dios comienza desde el Génesis, ¿no? Y también hablamos de cómo esto se comenzó a distorsionar. Y por eso es que dentro de este contexto suceden 2 cosas. En primer lugar, Dios nos asignó responsabilidad específica. Y en segundo lugar, Dios marcó límites con respecto a esas atribuciones, que no deberíamos comer del árbol de la ciencia, por ejemplo, le dijo a Adán. Entonces, la mayordomía tiene que ver con eso, con entender que hay responsabilidad, pero también con el entender de que hay límites que no debemos de cruzar, como un día sentirnos dueños, apropiarnos, no ser generosos y todo lo demás que hemos aprendido en esta noche. Entonces, esto es importante. Ciertamente, Adán y Eva se distorsionaron en su aspecto de entender la mayordomía, ¿no? Se distorsionó este propósito. Y ellos comenzaron a creerse dueños, por ejemplo, de algo, ¿no? ¿Cómo? Satanás decía, ¿cómo te va a limitar de esta manera? No, te está engañando, ¿no? Y por medio de esta misma perversa inclinación ha pasado este mismo corazón por generaciones. Pero ¿realmente es así? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Entonces, a lo que leímos en Génesis, Dios tiene el derecho absolutamente de toda propiedad sobre todas las cosas en nuestras vidas, por lo que aquí hay 2 palabras importantes que te dije que resaltaras cuando comencé la lección. Número 1, el Señor tiene el derecho de creación. El derecho de creación es porque Él lo ha creado todo, Él es el dueño de todo, pero tiene otro derecho sobre nosotros que se llama el derecho por redención. El derecho de redención es el derecho, básicamente, por lo que dice Efesios 2:1, y Cristo nos dio vida eterna, ¿no? Cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Es decir, nosotros por creación
Dios tiene una autoridad sobre nosotros, pero claro, ya estamos pervertidos, ya estamos muertos por nuestros pecados. Entonces, Dios también, por ese mismo derecho de redención, tiene autoridad sobre nosotros. ¿Ok? Entonces, dos tipos de derechos, el derecho por creación y el derecho por redención. Con todo esto, reconocemos una vez más que Dios es dueño de todo. Cristo Jesús nos compró, ¿sí? Por su sacrificio, con sus llagas, es el precio que ha pagado y ahora le pertenecemos a Él, lo que implica que lo que tenemos hoy tenemos que administrarlo bien. Por lo tanto, como creyentes, tú y yo somos mayordomos de Dios. ¿Cuáles son entonces nuestras responsabilidades? No las define, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 4:12, ¿no? Ahora bien requieren de los demás administradores o mayordomos que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Qué significa ser hallado fiel? Significa que hemos recibido dones y talentos que debemos de usarlos para la gloria de Dios. Significa ser testigos fieles de su salvación. Significa que podamos administrar aquello que el Señor nos ha encomendado, ¿no? Y otro punto importante con respecto a la mayordomía es el que tiene que ver, por ejemplo, con nuestras posesiones. Porque uno dice, pastor, sí, yo administro mis talentos, yo le sirvo al Señor cantando, yo le sirvo al Señor decorando, yo le sirvo al Señor de muchas maneras. Pero hay un área en el que a veces nos sentimos incómodos cuando se toca y es el área de las finanzas, las posesiones, ¿no? Y he visto por la palabra de Dios cómo el Señor es dueño de todo nuestro ser, nuestro espíritu. Ageo 2:8 leímos, dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Entonces, una forma de reconocer ese señorío de Dios sobre nuestras vidas es también rindiendo nuestras posesiones. Y esto es a través de los diezmos y las ofrendas que nosotros damos. Es una forma de adoración, de rendición. Es una forma de reconocer su señorío sobre nuestras vidas. ¿Ok? Ahora, muchos dicen que sí, es verdad, el diezmo, que es la 10ª parte de todo lo que Dios nos bendice, ya no corresponde a estos tiempos. Y por un aspecto, puede que esto realmente pueda representar como algo verdadero. ¿Por qué? Porque no se nos demanda en el tiempo de la gracia solo el 10%, sino más que el 10%. ¿Ok? Entonces, ahora, por otro lado, el diezmo, para recordar, repasar esto que alguna vez les enseñé, no surge en el Antiguo Testamento como parte de la ley. Y algunos dicen, pero ya no estamos sujetos a la ley. ¿Sabes? El diezmo no fue instituido en la ley. Fue instituido inclusive desde el Génesis con Abraham a través del sacerdocio de Melquisedec. Esto lo pueden encontrar en Génesis 14:20. Desde antes de que se constituya la ley como tal, se instituyó la primera vez que la Biblia habla sobre el diezmo, y no había ley ni nada por el estilo, sino que había un corazón generoso y agradecido. En otras palabras, había un buen mayordomo llamado Abraham, que él decide dar, por ejemplo, esto después de que tuvo una batalla. Y después de esa batalla vino allí el sacerdote, lo premió, lo recompensó y de todo lo que había recibido decidió dar la 10ª parte. ¿Cómo qué? Como un aspecto de honra, como un aspecto de celebremos somos parte de la victoria. Entonces, es interesante este aspecto, ¿no? Entonces, y esto es que cuando le damos, por ejemplo, algo a Dios, según la Biblia, no le estamos dando a lo nuestro realmente, porque como dice 1 Crónicas 29:14, pues todo es tuyo y de lo recibido de tus manos te damos. O sea, no estás dando algo que necesariamente es tuyo, pero para conseguir eso, ese recurso, esas finanzas, ¿qué haces? Trabajas. Y para trabajar, ¿qué inviertes? Tiempo. Y para ese tiempo que inviertes, parte de tu vida. Entonces, ¿qué damos? No es eso necesariamente lo que estamos invirtiendo, es el esfuerzo de la buena administración de nuestro tiempo, lo cual le damos al Señor como honra. ¿Ok? Esto es adoración. Entonces, ¿qué es el diezmo? Es la 10ª parte de tus ingresos por todo concepto que está declarado según la palabra, es decir, que Dios lo reclama como suyo. Malaquías 3:10, por ejemplo, habla de esto. Lo reclama como suyo, ¿no? O las mismas ofrendas. ¿Qué es las ofrendas? Es lo que le das al Señor adicionalmente. Este es un acto de gratitud. ¿Tiene un monto, tiene un límite? No necesariamente. Entonces, ahora bien, según Malaquías, cuando entregas el tema de los diezmos, no solo estás obedeciendo un mandato a Dios, sino que además estás dando testimonio de tu confianza
y estás reconociendo quién es tu Señor. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, yo creo que llegamos con el tema de la buena administración, del ser buenos mayordomos. Amén. El otro día estaba hablando con una hermana y me dice, pastor, realmente yo no sé, pero he experimentado la bendición del Señor, que me paran llamando del trabajo y yo no sé qué hacer por aquí, por allá. Y hay una bendición de tal manera que no me podría quejar. Y de hecho, no voy a mencionar su nombre ni nada, pero es una persona muy fiel dentro de su mayordomía en sus finanzas, por ejemplo, para con el Señor. Ahora, la buena mayordomía, así como implica el tema para con Dios, también implica el proveer para el hogar. Sí, no se olviden de eso, porque uno dice, le da a Dios, pero se olvida del hogar, tampoco no está bien así. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia? Dice que el que no provee para su hogar es peor que una persona que no conoce a Dios. Entonces, la buena administración implica trabajar y honrar en el orden de nuestras prioridades. Cuando tú recibes un sueldo, un ingreso, ¿qué es lo primero que sacas? Para los pagos y todo lo demás. Y lo último que en tu cabecita está, porque claro, Dios tiene que entender, además, ¿qué le falta al Señor? Nada. ¿No? Dios es dueño de todo, entonces no le hace falta. Entonces, como pensamos de que porque es dueño de todo, entonces, más que probar el corazón del dueño, es probar tu corazón. Si tú eres hallado fiel, si tú y yo somos hallados fieles al final, ¿no? Siervos y fieles. Entonces, ¿cómo vamos a ser hallados? Yo pienso de que debemos de ser hallados siervos y fieles, ¿ok? Buenos siervos y fieles. Ese debe de ser nuestra recompensa como buenos mayordomos del Señor.